Y hace minutos la oposición representada en la Mesa de la Unidad Democrática publicó un comunicado para rechazar la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Un TSJ vacacional no puede mutilar la representación nacional elegida por el pueblo soberano. Una sala electoral con la mayoría de sus miembros titulares de viaje, incorporando a otros de reciente y aún más dudosa legitimidad en su designación, no está en capacidad de vulnerar, modificar o cercenar al poder legislativo escogido mediante el voto popular. La Mesa de la Unidad Democrática ratifica al pueblo venezolano que no permitiremos que su voluntad y su voto sea irrespetado. Reiteramos que los 112 diputados de la Unidad Democrática tomarán posesión el próximo 5 de enero. Con decisiones como estas, la burocracia derrotada genera inestabilidad y zozobra. Al tratar de bloquear la salida electoral a la crisis nacional, la burocracia derrotada promueve violencia. Por esto decimos a todos los venezolanos, con o sin uniforme, sean del partido que sean, y a toda la comunidad internacional que con más firmeza que nunca perseveraremos en el camino del cambio pacífico y democrático. Contacto directo a esta hora en Caracas con Simón Calzadilla, es diputado opositor electo por el estado Aragua y uno de los 8 diputados que el chavismo tenía la pretensión de impugnar y suspender su proclamación en Venezuela. Diputado electo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias Carlos y a NTN 24 por esta oportunidad. Tenemos entonces sobre la mesa dos aspectos que generarían irregularidad frente a la suspensión de estos 3 diputados de la oposición en el estado Amazonas. Uno, ya habían sido recusados los magistrados y según lo que hemos revisado en la ley venezolana, pues allí se generaría el impedimento para que ellos no pudieran tomar decisión y conocer del caso que estaba en cuestión. Y en segundo lugar, según el artículo 200 de la Constitución venezolana, pues los diputados desde el momento de su proclamación, estos diputados ya habían sido proclamados, gozan de inmunidad, gozan de un fuero especial. Ahora a la oposición, ¿qué recurso le queda? ¿Qué le queda a la Mesa de la Unidad Democrática por hacer? Bueno, nosotros lo dijimos hoy a la salida del Tribunal Supremo de Justicia. No se puede permitir el desconocimiento de la soberanía popular expresada en el sufragio, como lo establece el artículo 5 de la Constitución, y que el 6 de diciembre se expresó, se contabilizó y el Poder Electoral proclamó a todos los diputados. Nosotros estamos enfrentando un hecho absolutamente inconstitucional, irregular. Nosotros salimos a las 3:30 del tribunal, no había sentencia, no nos permitieron ver el expediente. Los diputados de Amazonas ni siquiera han sido notificados y sin embargo, sin ni siquiera un informe del Consejo Nacional Electoral, que es obligante para que la sala electoral pueda dictaminar cualquier sentencia, bueno, han cometido este fraude al elector, han perpetrado un golpe de Estado al Consejo Nacional Electoral y le pretenden hacer a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos responsabilizado de dirigir esta conspiración contra la Constitución y el Estado de Derecho a Nicolás Maduro. Los magistrados involucrados en este acto, por ejemplo, uno de ellos era diputado del PSUV hasta hace unos 5 o 7 días, votó por sí mismo para ser magistrado y ahora está ventilando este caso. La ponente y presidenta de la sala, hasta hace 7 o 8 días, era secretaria privada de confianza de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Es decir, ella era personal de confianza militante del PSUV, de Elvis Amoroso, uno de los accionantes. Esto es totalmente irregular, no permitido en ninguna parte del mundo y que vulnera nuestra Constitución. Esto no se puede hacer en Venezuela tampoco y esto está constituyendo y configurando la violación total del Estado de Derecho. Nosotros estamos reafirmando hoy, luego de esa aberración jurídica que acaba de pronunciar la sala electoral, vía internet, porque a nosotros no se nos notificó, no se nos mostró el expediente, ni hubo sentencia cuando estuvimos en las horas hábiles del tribunal.
No la vamos a aceptar, vamos a defender la soberanía popular, y el 5 de enero, en compañía de más de 1 millón de venezolanos, vamos a estar juramentando los 112 diputados proclamados y escogidos por el pueblo venezolano. Ahora, diputado Calzadilla, ¿qué es lo que procede según la ley venezolana después de esta medida? Entendemos que deben realizarse nuevas elecciones en el estado de Amazonas. Pero es que ni siquiera se ha hecho un juicio. La única forma de desproclamar a un candidato electo y juramentado es que se compruebe que hubo elementos de inconsistencia en una mesa que afectan el resultado de la elección y se repite la elección en la respectiva mesa. Eso después de un juicio a donde forma parte del mismo el Consejo de Poder Electoral y todas las partes respetándose el debido proceso. Han dejado sin efecto la proclamación de 4 diputados, es decir, el Estado Amazonas, que tiene el derecho constitucional a tener representación en la Asamblea Nacional, no va a tener, según esta sentencia y esta locura, representación en la Asamblea, que dejaron sin diputados al Estado Amazonas. Esto es una aberración, una barbaridad que nunca había pasado ni que puede pasar, y que solamente tiene como objetivo quitarnos la mayoría calificada de 112 diputados en la Asamblea. El mismo presidente de la República, que dijo que iba a respetar y firmó un acuerdo del Consejo Nacional Electoral y dijo que iba a acatar la decisión soberana del Consejo Nacional Electoral, la está desacatando. El jefe del comando de campaña fue el que compró e instauró el actual sistema electoral cuando era presidente del Consejo Nacional Electoral, y hasta hace poco calificaba el sistema electoral venezolano como el mejor y el más perfecto del mundo. Y ahora ellos, en una conspiración utilizando a magistrados sumisos del PSUV en el Tribunal Supremo de Justicia, designados hace poco por ellos, que eran diputados y militantes de su partido, pretenden dar este golpe de Estado a la soberanía popular, y nosotros no lo vamos a permitir. Cuando tú me dices se va a repetir la elección, la única manera que se pueda repetir la elección es mediante un juicio y una sentencia firme. No hay ni juicio ni sentencia. Sin que nos podamos defender, sin que conozcamos el expediente, han sido desproclamados 4 diputados electos y reafirmados por el Poder Electoral. Es obligante, así lo dice la ley, la Constitución, que para poder decidir cualquier recurso ante la sala electoral tiene que haber previo a ello un informe del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional estará de vacaciones y no ha presentado ningún informe. Aquí se ha pisado totalmente la Constitución. Es algo que no se puede ocultar, la violación flagrante a las leyes, al Estado de Derecho en Venezuela, y nosotros categóricamente vamos a defender junto al pueblo su soberanía y la decisión que se tomó el 6 de diciembre. Y tengan la seguridad que el 5 de enero nosotros todos nos vamos a juramentar y vamos a llevar adelante toda una labor parlamentaria que nos permita restablecer el Estado de Derecho en Venezuela y exigirle a este gobierno. Según lo que recojo de sus palabras, entonces, esta es una medida cautelar. La proclamación queda suspendida y, según lo que usted nos comenta y el contenido de la sentencia, estos 4 diputados no van a poder tomar cargo, no van a poder asumir su curul el próximo 5 de enero. Y el Consejo Nacional Electoral tendría que enviar un informe sobre cómo fue la elección en el estado Amazonas para que ahí comience ese procedimiento. Y al estar el Consejo Nacional Electoral en vacaciones, no hay una prueba que fundamente eso. El Consejo Nacional Electoral tenía que enviar, o tenía que esperarse que el Consejo Nacional Electoral enviara ese informe antes de decidir la solicitud de amparo y la cautelar. ¿Qué es un amparo? ¿Qué es una cautelar? Se entiende por ello cuando se toma una medida para proteger un efecto jurídico que afecta a un tercero.
¿A quién están protegiendo en este momento? A nadie. Están dejando sin representación de diputados a un Estado para proteger a quién, por el amor de Dios. Están dejando sin efecto una proclamación y pretenden dejar sin diputados al Estado Amazonas mientras se da un juicio. Eso no existe en ninguna legislación del mundo, ni mucho menos en Venezuela. Lo que procedía aquí era abrir un juicio, buscar todos los elementos, notificar a las partes, al Consejo Nacional Electoral, y si se comprueba abierto las mesas que se deben estar impugnando mediante acta, se ordena la repetición o no de una elección. Pero la medida de amparo o la cautelar no tiene ningún tipo de justificación, porque explíqueme a alguien a quién están protegiendo, los derechos de quién. Por el contrario, están vulnerando los derechos del pueblo de Amazonas y de todos los electores, porque los están dejando sin sus diputados, los 3 del LAMU y 1 del PSUV. Imagínense esta barbaridad, que el Tribunal Supremo de Justicia acaba por la vía de los hechos de anular la elección de Amazonas, y sus diputados que ellos pretenden no se van a poder juramentar. Lo que está de fondo en esto es que no tengamos la mayoría calificada, la mayoría de las 2/3 partes de 112 diputados con esta aberración. No existe una cautelar ni una medida de amparo en esta circunstancia, porque no tienes nada a quien proteger. Por el contrario, tú tenías que dejar que estos diputados, al igual que las otras 6 sentencias que quedaron sin efecto, las cautelares, bueno, ¿por qué 6 se dejan sin efecto y otras sí, cuando los argumentos son iguales? Aquí se ve que hay, bueno, un mismo tribunal con 2 criterios diferentes. Un mismo tribunal que contradice toda la jurisprudencia de ellos mismos en sentencias anteriores, la ley orgánica del sufragio y la Constitución Nacional. Es un hecho muy grave, y esto nos pone a las puertas de una confrontación entre el pueblo venezolano y los que dirigen esta conspiración que la encabeza Nicolás Maduro, presidente del PSUV y de la República. Muy bien, es el diputado electo Simón Calzadilla por el estado Aragua, uno de los 8 diputados que había sido impugnado ante la sala electoral y que pues no procede sobre su caso recurso alguno. Diputado, gracias por estar con nosotros y por esta explicación. Gracias a ustedes, gracias a NTN 24 por esta gran oportunidad. Vamos a necesitar de todo el pueblo venezolano de que estén pendientes y del apoyo de toda la comunidad internacional. Muchísimas gracias.